Hola, hola, buenas. Los saluda Jorge León Padilla. En esta oportunidad, un tema de electromagnetismo. Las pérdidas en un material conductor que es sometido a un campo magnético externo. Ya, pérdidas en un conductor. Ya sometido a un campo externo, un campo que varía en el tiempo. Un campo B. Bueno, ya tengo preparado el gráfico por cuestión de tiempo. El celular, bueno, la cámara me da muy poco tiempo realmente. Tenemos una muestra tipo rectangular, como una caja, ya de altura A, la base B y el fondo C, ¿no? Constantes. Ya, este es un conductor. Este material está sometido a un campo B externo, en la parte que está aquí en amarillo. Ya, entonces, sigma es la conductividad, también es dato del problema. La conductividad es constante en todo el material. Ya, entonces, lo que va a ocurrir con el material es de que va a haber pérdidas, o sea, se va a producir un calentamiento del conductor debido a las corrientes inducidas. O sea, se aplica la ley de Faraday. Vamos a aplicar estas propiedades. La resistencia de un alambre de un conductor, de un conductor de sección S, largo L y conductividad sigma. La fórmula conocida, ¿no? De física. La resistencia es L sobre sigma por S. Otra es la potencia. La potencia también el cuadrado de la corriente por la resistencia. Puede ser voltaje por corriente, pero vamos a utilizar esto. ¿Ya? Y al cuadrado por la resistencia. En la ley de Faraday, la inducción, el voltaje que se induce debido a un campo que varía en el tiempo. ¿Ya? Es el negativo de la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético, o sea, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Y la ley de Gauss para el magnetismo nos da el flujo, ¿no? Que es la integral de B punto diferencial de eso, o sea, campo por área. Aquí no vamos a utilizar muchas integrales, no nada de integrales, solamente porque la geometría es simple. Ya, entonces, tenemos ya por aquí ahora, esta corriente es la corriente que se va a inducir. La corriente que se induce, este campo que varía en el tiempo induce corriente sobre esto. El campo, en este caso, es la flecha amarilla que sale. ¿Ya? Y el autocampo es debido a la corriente que se induce. Entonces el autocampo es al revés. Entonces, y aquí el pulgar apunta hacia la pizarra y los dedos de la mano en el sentido del campo. Esta es la corriente inducida. Esa es la corriente inducida. Este es el autocampo y esta es la corriente inducida. O sea, la corriente inducida es en sentido horario. Entonces, ahora como la geometría es rectangular, entonces aquí se van a formar espiras rectangulares. Espiras. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el trazo verde que está acá. Esta es una espira rectangular, este es un elemento diferencial de resistencia, es como si fuera un alambre que está doblado sin forma de cuadro. ¿Ahí ya? Entonces, de espesor diferencial. ¿Ya? La distancia desde el origen a este extremo es X, y del origen al otro extremo es Y, o sea, X, Y. Y los espesores son diferenciales. Este es un diferencial de X, este espesor, y este es un diferencial de Y, de indicador. ¿Ya? Entonces, los demás es igual. Entonces, la corriente circula por este conductor, o sea, por esta espira. Le llaman espira imaginaria, ¿no? Una espira diferencial de corriente, que a la larga todo esto es un elemento diferencial de resistencia, ¿ya? Un DR. También tiene una resistencia este elemento. ¿Ya? Entonces, la potencia que se va a disipar en esta espira la potencia será un diferencial de potencia. El diferencial de potencia viene a ser igual, utilizamos esta fórmula, la potencia está acá, es corriente al cuadrado, la corriente que está circulando sobre ese alambre, bueno, esa espira, la corriente al cuadrado por la resistencia. La resistencia es un elemento diferencial de resistencia, o sea, sería un DR, elemento diferencial de resistencia, así. O sea, al final vamos a integrar esto. Ahora vamos por partes, hay que determinar la resistencia. Entonces, el diferencial de resistencia es la resistencia de este conductor que está pintado aquí en verde. Ya, entonces, es la resistencia. Entonces, aquí lo dividimos en 4 partes. Vamos a empezar por esta esquina, que le estamos llamando número 1, en el sentido de la corriente. Esto va de 1 hasta 2, aquí, 2. Después de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. O sea, la corriente circula por esto. Obviamente, la resistencia que va de 1 a 2 es lo mismo que la de 3 a 4. Entonces se va a duplicar eso. Entonces aquí va a ser dos veces la resistencia que va de 1 a 2. A ver, es como si fuera un alambre así vertical. ¿Ya? El largo del alambre es la distancia, que es desde 1 hasta 2,
que prácticamente es y más y, 2y. ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos esta fórmula, esta longitud viene a ser 2y. Ya, 2y. 2y. Ahora, 2y. No es diferencial todavía. 2 por y. Ya, 2 por y. Ya, ¿qué más? Sobre. Ya, sigma. Sigma por la sección. Sigma es la conductividad. La conductividad de toda esta muestra. Ahora, ¿a qué es igual la sección? O sea, la sección es el área que es atravesada por la corriente. Viene a ser este ancho, ¿cuánto es? Diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Ya, el diferencial de x y el fondo que es el c. O sea, sería c por diferencial de x. Por c por diferencial de x. Ya se duplica por lo que ya dije, la resistencia de 1, 2 es igual a 3, 4. Por eso está duplicado. Ahora más, aquí también tendríamos ahora la horizontal. El elemento horizontal 2, 3 es lo mismo que 4, 1 en resistencia. Entonces aquí también dos veces, aquí paréntesis. Ahora el largo va desde 2 a 3. Sería aquí x más x, 2x. 2x, en el denominador tenemos sigma, que es la conductividad. Ahora el área que atraviesa esta corriente que va horizontalmente. Es este espesor, que es un diferencial de y, ¿no? Y por el fondo, que es c. Entonces, c diferencial de y. Ahí. Entonces, el diferencial de resistencia es igual. Ya 2 por 2 tenemos 1, 4, se factoriza. También factorizaríamos en el denominador la conductividad por el espesor. Y va quedando acá y sobre diferencial de x más x sobre diferencial de y. Ahí. Está algo medio raro. Dos diferenciales en el denominador. Además del elemento diferencial de resistencia está con dos variables, x y y. Pero podemos uniformizar, tomando una semejanza nada más. Este primer cuadrante, que es un x por y, obviamente es semejante a toda la muestra. Entonces aquí podemos sacar una relación. Esta horizontal x es AB, ¿cierto? X es AB. Entonces acá, eso ya por semejanza, ya x es AB como la altura, ¿no? Y es A. ¿Sí? Como Y es A. Entonces de acá sacamos, ya depende, queremos empezar en función de x o de y, ¿no? Si queremos empezar en términos de x, entonces de aquí despejamos y. Entonces y es igual, sería a por x sobre b, ¿no? A sobre b por x. Ya tenemos despejado y. Y si esto lo reemplazaríamos acá. Pero también hay diferencial de y. Es decir, acá tomamos la derivada, ¿no? La derivada de y respecto de x, y de ahí despejamos el diferencial. Entonces aquí también, así mismo, el diferencial de y es igual a sobre b por diferencial de x. Entonces ya tenemos tanto y como diferencial de y para reemplazarlo en esta expresión. Entonces reemplazando, vamos a obtener ahí la resistencia, el diferencial de resistencia. Diferencial de R es igual a ya 4, que se factoriza acá el 2 por 2, sigma en el denominador, sigma por C, ahora por Y. Ya, pero Y ya lo tenemos acá, A sobre B por X. Abajo un diferencial de X, aquí un corchete en todo caso. Ahora más, ahora aquí, X, ¿no? X sobre diferencial de Y, que está acá. Ya, A sobre B por diferencial de X. Ahí. Entonces, el diferencial de resistencia es igual. Claro, ahí podemos factorizar, aparte del 4 sobre sigma C que está ya factorizado, sería X sobre diferencial de X. Entonces vamos a tener así. Ya 4 sobre sigma por C. Ya después ponemos X sobre diferencial de X. Aquí tenemos A sobre B. A sobre B más B sobre A, porque sería 1 sobre A por B, o sea, la inversa de A sobre B, sería B sobre A. Ahí. Y todo esto por X sobre diferencial de X.
Ya está, ¿eh? Pues ya tenemos el diferencial de R en términos de x, o sea, función de x. Como al final vamos a integrar, ¿qué cosa se va a integrar? Se va a integrar la potencia, esta potencia, esto se va a integrar. Ya tenemos el diferencial de R, ahora falta la corriente. Ahora, para la corriente utilizamos ahí, claro, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. Para la corriente, aquí, bueno, faltará, bueno, la ley de Ohm. La ley de Ohm circuital, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? La ley de Ohm circuital. Ya, el voltaje es la fuerza electromotriz inducida. Entonces, tenemos así. Ya, el voltaje es igual. Mira, empezamos con la ley de Ohm. Es igual a la corriente, sería la corriente I, por la resistencia diferencial. O sea, cuando pongo diferencial de resistencia, es el elemento diferencial de esta, digamos, de este conductor o de esta espira, ¿no es cierto? Es una espira rectangular diferencial. Obviamente aquí va a ser también como un diferencial de voltaje, ¿no? Pero la resistencia se refiere al cuadro, a ese cuadro, el diferencial de R. Ya, pero el primer miembro, la fuerza electromotriz, obedece a la ley de Faraday. Entonces tenemos acá menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Ahora, el flujo magnético es, bueno, claro, la forma generalizada es la integral de B por el área. Bueno, como aquí la geometría es simple, ya, además el campo se supone que es el campo uniforme. Es todo un campo B al cual está sometido la muestra. Entonces el campo es uniforme, entonces no hace falta ya mucha integral. Entonces ponemos aquí el campo B. Es un fasor, obviamente, porque varía en el tiempo. ¿Ya? Y por el diferencial de ese. Diferencial de ese. Ahí. Entonces la fuerza electromotriz inducida es igual. Ya. Ahora aquí el que va a variar, el que va a ser derivable en el tiempo es el campo, porque el campo varía en el tiempo. ¿Cierto? El área no varía en el tiempo, el área es pura geometría. Además que todo este sistema está estático, no se mueve. Entonces, el área sale afuera, ahí sería solamente el B por el área, nada más, no es diferencial de ese. Diferencial de ese cuando utilizamos integrales. Aquí es B por la sección S, ahí. Entonces la fuerza electromotriz es igual. Ya, sacamos la sección. Ahora, esta sección de acá, aquí es igual. Ahí es la sección atravesada por el flujo magnético. Y entonces, por el autoflujo, ¿no es cierto? Entonces el autoflujo va hacia adentro, hemos dicho, y va a atravesar, como estamos trabajando con el elemento diferencial, va a atravesar esta área. ¿A qué es igual esta área? Es x más x, 2x de largo. Y altura y más y, 2y. 2x por 2y, 4xy. Ese menos es de la ley de Lenz, o sea, justamente del autoflujo. Si la muestra está sometida a un campo que sale, aquí adentro se produce un campo que entra. Y eso produce una corriente en ese sentido. Ya, entonces ese negativo es ya por propiedad de la ley de Faraday, ya por la ley de Lenz. Entonces ya menos, tendríamos ese, hemos dicho que sale afuera, la sección es la sección de esto, 2x por 2y sería 4xy. 4xy. 4xy es la sección. Esta sección. Ahí. Y el campo ya es derivable. Entonces, por la derivada del campo. La derivada del fasor campo respecto al tiempo. Ahí. Entonces ya tenemos R. Entonces ya tenemos el diferencial de R también. Entonces de aquí, ¿qué cosa obtendríamos? De aquí obtenemos la corriente. Entonces la corriente, de aquí despejamos la corriente. Entonces la corriente viene a ser igual a la fuerza electromotriz, que es menos 4x por y. Ahora, por la derivada del campo. Esta derivada del campo podemos escribir así, igualito que en mecánica. Una expresión derivable en el tiempo es con un punto acá arriba. ¿Ya? Eso significa derivada en el tiempo. ¿Ya? Entonces, menos 4xy por b punto. Esa es la fuerza electromotriz. Sobre el diferencial de R, porque estamos despejando la corriente. Sobre el diferencial de resistencia. La resistencia de espira. ¿Ya ves? Ahí. Entonces ya tenemos la otra expresión. Ya tenemos aquí la corriente. Ya está la corriente. ¿Eh? Entonces ya tenemos el diferencial de R
y tenemos la corriente. Entonces ya podemos reemplazarlo acá. Entonces va a ser la potencia que se va a disipar en esta espira. La potencia disipada en espira. La potencia disipada en espira es potencia disipada en la espira. Le pongo espira entre comillas porque se refiere a esta espira y bueno, por decir imaginaria, ¿no? Porque está bueno dentro, es el modelamiento que estamos dando. Entonces la potencia sería un diferencial de potencia, ¿no es cierto? Diferencial de potencia. Entonces el diferencial de potencia debería ser igual a ver, corriente al cuadrado, ya, esta expresión al cuadrado, y por el diferencial de R. Aquí vamos a ver así. Corriente al cuadrado, ¿cómo sería? Ya el negativo ya no tiene sentido, sería 16. 16x al cuadrado por y cuadrado, pero y es esto. Entonces por y cuadrado sería ya, a cuadrado sobre b cuadrado, ¿no? Por x. Ya, a sobre b. A sobre b al cuadrado por x al cuadrado. Ya está. Ahí tenemos la corriente. Ya, ¿qué más faltaría? El b punto al cuadrado, y aquí el diferencial de r en el denominador, diferencial de r al cuadrado. Y falta también el campo acá, la derivada del campo al cuadrado. A ver, diferencial de potencia es igual a i al cuadrado. Ya, todo esto al cuadrado lo que he escrito. Ahora todavía, ya sobre el diferencial de r al cuadrado, está bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más viene? Por el diferencial de r. Pues todo esto por diferencial de r. Ahora sí. Entonces ahí se va cancelando el diferencial de r en el numerador y aquí uno de los factores. ¿Y qué cosa va quedando? Ya, a ver, ya tendríamos, ya habría que reemplazar esta expresión acá. Entonces, el diferencial de potencia, todavía estamos con el diferencial de potencia. En el siguiente ya vamos a integrar. Diferencial de potencia es igual. A ver, vamos ordenando acá. 16, para empezar 16. 16 ya por, ya x a la cuarta sería. Ya eso lo ponemos después. Primero a sobre b al cuadrado. A sobre b al cuadrado. Ya el campo, la derivada del campo al cuadrado. El campo b. B punto al cuadrado. Ahora ya ponemos el x a la cuarta. X cuadrado por x cuadrado. X a la cuarta. Ahora abajo. El diferencial de r, es decir, esta fórmula. Ya 4 sobre sigma. 4 sobre sigma por c. Conductividad por el espesor. Y por todo, ya por este corchete. Ya, ahora por este corchete. Ahora este corchete vamos a modificarlo. Vamos a poner queremos expresarlo en acá a sobre b y acá b sobre a. Que sea b sobre a. Entonces vamos a multiplicarlo por b sobre a. Entonces aquí multiplicamos por b sobre a. ¿Qué cosa multiplicamos? El corchete. Esto lo multiplicamos aquí. Entonces tendríamos aquí ya a sobre b más b sobre a. Así. Ya después tenemos aquí el x sobre el diferencial de x. X sobre el diferencial de x. Pero si estamos multiplicando en el denominador por b sobre a, arriba también tenemos que poner b sobre a. Tanto en el numerador como en el denominador, para no alterar la fracción, el valor de la fracción. Entonces aquí ya se va digamos, acomodando, ¿no? Este diferencial de x ya va arriba, extremos, ¿cierto? Lo mismo este sigma z y va arriba. Entonces a ver cómo va quedando esto. Además x a la cuarta sobre x que es un x cubo. Entonces, ya un paso más todavía antes de integrar. El diferencial de potencia es igual, a ver. Acá, 16, bueno, 16 entre 4 es 4. 4 por sigma c, ¿no es cierto? 4 por conductividad por c, ya está. ¿Qué más tendríamos? A ver. Ahora acá. Ya, a sobre b al cuadrado, que multiplica b sobre a, queda ¿cuánto? Queda a sobre b. ¿No es cierto?
porque sería aquí a al cuadrado sobre b al cuadrado por b sobre a. Entonces queda aquí, ya, a sobre b, ya, por a sobre b. Entonces aquí tenemos a, el b va en el denominador, así. Y ahora aquí va el campo, la derivada del campo al cuadrado. Y después tenemos ahora el corchete. En el corchete tendríamos así. Ya, el corchete. Este b sobre a multiplica cada término. Entonces aquí un corchete, que entonces b sobre a que multiplica a sobre b queda 1. Más b sobre a por b sobre a es b sobre a al cuadrado. Ahí. Ya, ¿qué más estaría faltando? A ver. Ya, el x cubo diferencial de x. Ya, x al cubo diferencial de x. Ya está. Ya, ahora sí vamos efectuando. O sea, vamos a integrar. La integral va a ser para x nada más. X diferencial de x. En una integral lo que manda es el diferencial. Entonces, integrando tendríamos, a ver, integrando vamos a tener, y aquí la potencia P ya en toda la muestra, en toda esta muestra rectangular. Entonces tendríamos aquí, ya todas las constantes sacamos afuera. Ya 4, bueno, 4 es un número, sigma por C, sigma, ordenando, primero A por B, A por C, por A por C sobre B. A por C sobre B. ¿Ya qué más tenemos? Aquí tenemos la derivada del campo al cuadrado. Abajo tenemos el corchete. ¿Ya? Aquí es B cuadrado. A ver. Aquí es B nomás. Ya, 4. A ver. 4 sigma C por A aquí sobre B, ¿no? Ya, sobre B. Ya, ahora aquí tenemos el corchete. Sería entonces 1 más B sobre A al cuadrado. Ya. 4 A sobre B. A sobre B. Ya, y C también. Ya, ahora tenemos acá el x cubo diferencial de x. X cubo diferencial de x. Ya, ese x cubo diferencial de x es integrable. Eso lo integramos. Entonces te lo borro. A ver, el tiempo. Entonces integramos, aquí no se integra esto. Integramos, x varía de cuánto a cuánto. X va a variar desde 0 a este extremo. O sea, la mitad de b. No hace falta que vaya desde este extremo a este extremo, porque ya hemos cuadruplicado el área. Cuando tomamos el área hemos cuadruplicado la sección 4 veces. Entonces solamente tomamos acá x variando desde 0 hasta este extremo, que es la mitad de b. Entonces aquí x varía desde 0 hasta b medios. Ahí, ya está. Entonces la potencia que se disipa en toda la muestra es igual. A ver, acá. Aquí es x a la cuarta sobre 4. A ver, 4 sigma por A por C sobre B. Sobre B por, ya B punto, o sea, la derivada del campo al cuadrado sobre el corchete que es 1 más B sobre A al cuadrado. Ya, y por la derivada, ¿no es cierto? Oh, perdón, la integral. Toda esta integral. Que sería, bueno, como va de 0 a b medio, solamente se toma el límite superior. Sería entonces x a la cuarta sobre 4. Ya, x a la cuarta sobre 4. Aquí x tomando desde 0 hasta b medios. Ahí. Se va cancelando 4 y aquí también 4. Y va a quedar, ya finalmente, a ver, la potencia es igual, a ver acá. Ya, sigma, ya por A, ya por C también, sobre B, era sobre, aquí le había puesto B cuadrado, ¿no?
allá de esto es a cuadrado, al cuadrado sobre b al cuadrado. A ver, aquí. Ya, este b sobre a multiplica, este se transforma el corchete. Ahora acá a cuadrado sobre b cuadrado. Antes, a al cuadrado sobre b cuadrado. Pero este a cuadrado sobre b cuadrado multiplica esto. Queda a sobre b. Ahí, a sobre b, ¿no? Ya. Entonces, ahora acá. Ya, la derivada del campo. La derivada del campo elevado al cuadrado. Aquí tenemos 1 más b sobre a al cuadrado. Ya, ¿qué más faltaría? Faltaría el x a la cuarta, o sea, tomando x como b medios. Sería entonces b medios a la cuarta. B medios elevado a la cuarta. B medios a la cuarta. Entonces finalmente aquí vamos a tener la potencia es igual a la potencia que se disipa en toda la muestra rectangular. Entonces vamos a tener acá ya 2 a la cuarta, 16. Entonces tenemos acá sigma. Sigma sobre 16. Ya para empezar. Ahora después claro, vendría la derivada del campo. Eso lo podemos después. La derivada del campo al cuadrado. Ya eso después. Ahora la parte geométrica. La parte geométrica sería, a ver. La parte geométrica sería ya A. Bueno, C también. Ahora aquí B a la cuarta y aquí B. Entonces sería B al cubo, ¿no es cierto? Entonces, A por B al cubo por C. Y sobre el corchete. 1 más B sobre A. B sobre A al cuadrado. Y toda esta expresión por la derivada del campo B elevado al cuadrado. Ya, ahí tendríamos la fórmula de la potencia disipada en el metal, en este conductor, sometido a un campo externo B. Entonces, ya, esta viene a ser entonces la respuesta. Entonces, potencia disipada ¿ya? En el conductor, ¿ya? Que es sometido a un campo B externo, un campo B externo variable en el tiempo. Ya bueno, esto era lo que quería tratar. Ya, ahora va a haber otro video más donde vamos a ver el porqué de las laminaciones. En los núcleos de los transformadores se tienen que laminar. Ahora, ¿por qué? Para reducir las pérdidas. Cuando se hace el laminado, se reducen las pérdidas. Eso vamos a ver en el otro video. Entonces, este es como un adelanto nada más. Esta es una base, ¿ya? Para el siguiente video. Bueno, eso sería todo por esta vez. Bueno, les agradezco la atención. Bueno, cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Hasta luego.